Wakefield, por Nathaniel Hawthorne. Traducción: Akira Fukushi. Recuerdo haber leído, en algún viejo diario, una historia contada como verdadera, sobre un hombre, llamémoslo Wakefield, quien se ausentó por un largo tiempo de su esposa. El hecho, así abstractamente descrito, es bastante común, y sin definir previamente y de forma clara las circunstancias, no ha de ser condenado como un acto travieso o absurdo. Sin embargo, este, aunque lejos de ser el más grave, es quizás el más extraño ejemplo de delincuencia marital del que se tenga registro. Más aún, es una muestra de tan extravagante locura como puede ser encontrada en la lista completa de perversiones humanas. El matrimonio vivía en Londres. El hombre, bajo el pretexto de un viaje, se hospedó en la cuadra siguiente a su propia casa y ahí, pasando inadvertido para su esposa y amigos, y sin la más mínima razón para tal autoexilio, habitó por algo más de 20 años. Durante este periodo, observó diariamente su hogar y con frecuencia la abandonada señora Wakefield. Y tras tal gran vacío en su felicidad matrimonial, cuando su muerte fue considerada un hecho, sus bienes repartidos, su nombre borrado de la memoria y su esposa, resignada hace mucho, mucho tiempo a su viudez otoñal, él entró por la puerta de una tarde, tranquilamente, como si se hubiera ausentado tan solo un día, para luego volverse un esposo amoroso hasta la muerte. Este resumen es todo lo que recuerdo, pero el incidente, aunque de la originalidad más pura, sin precedentes y probablemente sin repetición, es uno, yo creo, que apela a la generosa simpatía del ser humano. Sabemos, cada uno por su cuenta, que ninguno de nosotros haría tal locura. No obstante, presentimos que quizás otro sí sería capaz. La historia vuelve frecuentemente a mis reflexiones, siempre incitando curiosidad, pero acompañada por una noción de que los hechos deben ser verídicos, y por una idea general sobre el carácter de su héroe. Siempre que un tema queja de tal manera la mente, el tiempo es bien invertido en su reflexión. Si el lector lo desea, que éste haga sus propias meditaciones, o si éste prefiere divagar conmigo a través de los 20 años del capricho de Wakefield, bienvenido sea. Confiaremos en que habrá un sentido y una enseñanza, aun si fallamos en encontrarla, condensada en la última oración de este relato. El pensamiento siempre posee su eficacia, y todo incidente llamativo su moraleja. ¿Qué clase de hombre era Wakefield? Somos libres de darle forma a nuestra propia idea y de ponerle su apellido. Estaba en el meridiano en su vida. Sus afecciones matrimoniales, jamás violentas, se asentaron en un cariño calmado y constante. De todos los esposos, probablemente era el más constante, ya que una cierta modorra mantenía su corazón en reposo, donde sea que éste se asentara. Era intelectual, pero no activamente. Su mente se ocupaba en largas y ociosas meditaciones que no servían a ningún propósito y carecían del vigor para conseguirlo. Sus pensamientos eran rara vez lo suficientemente energéticos para incitar palabras. La imaginación, en el sentido apropiado de la palabra, no formaba parte alguna de las virtudes de Wakefield. Con un corazón frío, pero no depravado, y de una mente jamás perturbada por pensamientos revoltosos, ni perpleja con originalidad, ¿quién hubiera anticipado que nuestro amigo se coronaría entre los autores de las más grandes excentricidades? Si se les hubiera preguntado a sus conocidos cuál era el hombre en todo Londres que con más seguridad no haría nada hoy que fuera a ser recordado mañana, ellos habrían pensado en Wakefield. Solo su querida esposa habría titubeado. Ella, sin haber analizado su carácter, era parcialmente consciente de un egoísmo silencioso en su marido, el cual se habría infiltrado en su mente inactiva, de una vanidad peculiar, su atributo más alarmante, de cierta disposición a maquinar, la cual rara vez habría producido un efecto más positivo que la preservación de secretos insignificantes, apenas merecedores de ser revelados. Y por último, de lo que ella denominaba a veces como una pequeña rareza en el buen hombre. Esta última cualidad es indefinible y quizás inexistente. Imaginemos ahora a Wakefield diciéndole adiós a su esposa. Es el crepúsculo de una tarde de octubre. Su equipo consiste en un gran abrigo gris, un sombrero cubierto de un paño impermeable, botas altas, un paraguas en una mano y una pequeña maleta en la otra. Ha informado a la señora Wakefield que deberá tomar el carruaje de noche con dirección al campo.
Ella desea preguntarle sobre la duración de su travesía, la razón detrás de esta y la hora estimada de su regreso, pero, indulgente hacia su inofensivo amor al misterio, lo interroga solo con la mirada. Él le dice que por ningún motivo la espere en el carruaje de vuelta y que no se alarme si éste tarda 3 o 4 días en volver, pero ante cualquier evento, que ésta lo espere a la hora de la cena, el viernes en la noche. Tengamos en consideración que el mismísimo Wakefield no tiene sospecha alguna sobre lo que le espera. Él extiende su mano, ella entrega la suya, recibiendo su beso de despedida con una actitud rutinaria, característica de un matrimonio de 10 años. Y ahí va el señor Wakefield. Luego de cerrarse la puerta tras él, ella percibe que ésta es abierta parcialmente, dejando ver brevemente el rostro de su esposo a través de la abertura, quien le sonríe y desaparece en un instante. Por el momento, este pequeño incidente es descartado sin más vueltas. No obstante, mucho tiempo después, cuando haya pasado más años como viuda que como esposa, esa sonrisa volverá, titilando sobre cada reminiscencia del rostro de Wakefield. En sus tantas meditaciones, ella rodea esa sonrisa con una multitud de fantasías, las cuales la tornan extraña y horrible, como, por ejemplo, al imaginarlo en un ataúd, esa expresión de despedida se ve congelada en sus facciones pálidas, o, si lo sueña en el cielo, de la misma manera su espíritu bendecido lleva puesta esa sonrisa silenciosa y astuta. Aún así, es gracias a esta que, cuando todos los han dado por muerto, ella dudará si realmente es una viuda. Pero nuestro asunto es con el esposo. Debemos apresurarnos tras él por las calles, antes de que pierda su individualidad, derritiéndose entre la gran masa londinense. Buscarlo ahí sería en vano. Sigámoslo de cerca entonces, hasta que, después de varias vueltas inútiles, lo encontremos cómodamente establecido frente a la chimenea de su pequeño departamento, arrendado de antemano. Está a una cuadra de la suya y al final de su camino. Apenas puede creer su buena suerte en haber llegado hasta aquí desapercibido, recordando que en un momento lo detuvo la muchedumbre bajo la luz de un faro encendido y que tras él parecían haber pasos que seguían a los suyos, diferentes del pisoteo de la multitud que lo rodeaba. Luego escuchó una voz gritando a lo lejos y se imaginó que ésta decía su nombre. Sin duda una docena de chismosos lo habrían estado observando y le contaron a su esposa todo el asunto. Pobre Wakefield, no tienes idea de tu propia insignificancia en este gran mundo. Ningún ojo mortal fuera del mío ha seguido tus pasos. Acuéstate tranquilo, hombre insensato, y en la mañana, si eliges ser sabio, vuelve a tu hogar con la buena señora Wakefield y dile la verdad. No te separes, aunque sea una pequeña semana, de tu lugar en su casto pecho. Fuera ella, tan solo un momento, a considerarte muerto, perdido o perpetuamente dividido de su lado, serías tristemente consciente de un cambio irreversible en tu fiel esposa. Es arriesgado crear grietas en el cariño humano, no porque éstas se extiendan ampliamente, sino porque vuelven a cerrarse con extrema rapidez. Casi arrepentido de la travesura, o como sea que le digamos, Wakefield se acuesta temprano, y desde su primera siesta extiende su brazo hacia el solitario y amplio vacío de la cama, poco familiar. No, piensa él, mientras reúne las sábanas a su alrededor, no dormiré otra noche solo. En la mañana se levanta más temprano que de costumbre y se dispone a considerar lo que realmente planea hacer. Su manera de pensar es tan suelta y vaga que ha dado este paso, sin duda, consciente de un propósito, pero sin ser capaz de definirlo suficientemente para su propia contemplación. La vaguedad del proyecto y el esfuerzo compulsivo con el que lo llevó a cabo son en la misma medida características de una persona débil de mente. Wakefield filtra sus ideas, sin embargo, tan minuciosamente como es capaz, y se encuentra intrigado por la progresión de eventos en casa. ¿Cómo es que su esposa ejemplar enfrentará su semana de viudez? Y brevemente, cómo la pequeña esfera de criaturas y circunstancias de las que él era objeto central se verán afectadas por su ausencia. Una vanidad morbosa descansa al fondo del asunto. Pero, ¿cómo conseguirá su objetivo? Ciertamente no quedándose encerrado en su cómoda estancia, donde, a pesar de dormir y despertar a una cuadra de su hogar, se encuentra prácticamente fuera del país, como si el carruaje lo hubiera transportado lejos durante toda la noche. Sin embargo,
Llegara él a reaparecer, el proyecto entero se vería desarmado. Su pobre cerebro, viéndose incapaz de manejar tal dilema, finalmente opta por aventurarse fuera, resolviéndose parcialmente a cruzar la vereda de la calle, para dar una rápida ojeada a su domicilio abandonado. El hábito, pues él es un hombre de hábitos, lo toma de la mano y lo guía completamente desprevenido a su propia puerta, donde, justo en el momento crítico, es despertado por el roce de sus zapatos sobre el escalón. Wakefield, ¿hacia dónde te diriges? En ese instante, su destino giraba en su eje. Apenas imaginando la fatalidad a la que su primer paso hacia atrás lo condena, se apresura en alejarse, jadeando a causa de una agitación sin precedentes, apenas atreviéndose a voltear la cabeza una vez alcanzada la lejana esquina. ¿Puede ser que nadie lo haya visto? ¿Acaso la casa entera, la honrada señora Wakefield, la inteligente criada y el pequeño sirviente desahuciado, no armarán un griterío por las calles de Londres en persecución de su amo y maestro fugitivo? Maravilloso escape. Reúne coraje para pausar y mirar hacia su hogar, pero es desconcertado por una sensación de cambio en la familiar fachada, tal como la que nos afecta a todos al momento de reunirnos tras meses o años de separación de una montaña o un lago o una obra de arte con la cual mantenemos una vieja amistad. En casos ordinarios, esta impresión indescriptible es causada por comparación y contraste entre nuestras imperfectas reminiscencias y la realidad. En Wakefield, la magia de una sola noche ha traído consigo una familiar transformación, ya que, en ese breve periodo, un gran cambio de moral ha hecho efecto. Pero esto es un secreto incluso para él. Antes de dejar el lugar, logra echar un vistazo momentáneo a su esposa, moviéndose tras la ventana frontal, con su rostro volteado hacia el final de la cuadra. El tonto astuto huye de la escena, aterrado por la idea de que, a través de los miles de átomos mortales, el ojo de su esposa lo debe haber divisado. Su corazón está aliviado, aunque su cerebro se encuentra algo mareado, al encontrarse junto a la chimenea de su estancia. Pero es suficiente con el comienzo de este largo capricho. Luego de la concepción inicial y de la agitación del temperamento perezoso del hombre para ponerlo en práctica, todo el asunto evoluciona en una secuencia natural. Podemos suponerlo, como resultado de una profunda deliberación, comprándose una peluca nueva de cabello rojizo y seleccionando diversas prendas, distintas a su traje café habitual, de una bolsa de ropa vieja de un judío. Está hecho. Wakefield es otro hombre. Con el nuevo sistema ya establecido, dar un paso en reversa hacia lo viejo sería casi igual de dificultoso que dar el paso que lo puso en un inicio en esta posición sin precedentes. Además, se vuelve obstinado por un mal humor ocasional, ligado a su temperamento y provocado en la actualidad por la sensación inadecuada que cree haber producido en el pecho de la señora Wakefield. Él no volverá hasta que ella esté medio muerta de susto. Bueno, 2 o 3 veces ella ha pasado frente a sus ojos, cada vez con un paso más pesado, una mejilla más pálida, una ceja más ansiosa, y en la tercera semana de su no aparición, él detecta un mal augurio entrando a la casa, disfrazado de boticario. Al día siguiente, el llamador en la puerta se encuentra amortiguado. Hacia el anochecer, llega la carroza de un médico y deposita su carga pomposa y solemne en la puerta de Wakefield, de donde, después de un cuarto de hora de visita, emerge, tal vez el heraldo de un funeral. Querida mujer, ¿irá a morir? En ese momento, Wakefield se siente excitado hacia algo parecido a la energía de un sentimiento, pero aún así se aleja del lado de su esposa, justificándose ante su conciencia con el argumento de que ella no debe ser perturbada durante tal coyuntura. Si otra cosa lo detiene, él no lo sabe. En el transcurso de un par de semanas, ella se recupera gradualmente. La crisis ha terminado. Su corazón está triste, quizás, pero silencioso, y aunque fuera a regresar tarde o temprano, éste nunca volverá a sentirse afibrado por él. Tales ideas destellan a través de la mente de Wakefield, volviéndolo consciente de que un golfo casi intransitable divide su estancia de su previo hogar. Está tan solo en la calle de al lado, se dice a veces. Tonto, está en otro mundo. Hasta ahora ha pospuesto su regreso de un día particular a otro. De ahora en adelante deja la fecha precisa sin definir. Mañana no, probablemente la próxima semana, muy pronto. Pobre hombre. Los muertos tienen casi las mismas posibilidades de retornar a sus hogares terrenales como el autoexiliado Wakefield.
Ojalá tuviera que escribir un libro, en vez de un artículo de una docena de páginas. Entonces, podría ejemplificar cómo una influencia más allá de nuestro control posa su poderosa mano sobre cada acción que tomamos y entreteje sus consecuencias en un férreo pañuelo de necesidad. Wakefield está hechizado. Debemos dejarlo solo por unos 10 años, para rondar los alrededores de su casa sin siquiera una vez cruzar el umbral, y para serle fiel a su esposa, con todo el afecto del cual su corazón es capaz, mientras él desaparece lentamente del de ella. Hace mucho, hay que remarcar, que perdió la perspectiva de su singular conducta. Ahora una escena. Entre la multitud de una calle londinense podemos distinguir a un hombre, ya tornándose viejo, con pocas características capaces de atraer el ojo de observadores descuidados, aunque mostrando en su aspecto la caligrafía de un destino poco común para los que son capaces de leerlo. Se le ve delgado, su frente baja y estrecha está profundamente arrugada, sus pequeños ojos opacos de vez en cuando vagan ansiosamente a su alrededor, pero más a menudo parece mirar hacia adentro. Él agacha la cabeza y se mueve con una indescriptible torcedura en su paso, como si no estuviera dispuesto a mostrarle la cara al mundo. Obsérvelo el tiempo suficiente para ver lo que hemos descrito, y será capaz de conceder que las circunstancias, que comúnmente producen gente extraordinaria de la mano ordinaria de la naturaleza, han producido a uno aquí. Luego, dejándolo avanzar furtivamente por la vereda, pose sus ojos en la dirección opuesta, donde una corpulenta mujer, ya en el ocaso de su vida, va caminando a la iglesia con un libro de oraciones en su mano. Exhibe la plácida apariencia de una viudez tranquila. Sus arrepentimientos o han desaparecido por completo o se han vuelto una parte tan esencial de su corazón que serían equivocadamente intercambiados por alegría. Justo cuando el hombre delgado y la mujer saludable cruzan sus caminos, una pequeña obstrucción ocurre, poniendo estas dos figuras en contacto directo. Sus manos se tocan. La presión ejercida por la multitud fuerza el pecho de ella contra el hombro de él. Se ven parados cara a cara, mirándose a los ojos. Tras 10 años de separación, así es como Wakefield se reencuentra con su esposa. La multitud vuelve a fluir, llevando a cada uno por su lado. La viuda solemne retoma su paso y procede hacia la iglesia, sin antes parar en el umbral para dar una mirada perpleja hacia la calle. Sin embargo, ésta se dirige hacia adentro mientras abre su libro de oraciones. Y el hombre, con una expresión tan salvaje que el ocupado y egoísta Londres se detiene para observarlo, se apresura hacia su estancia, cierra el pestillo y se abalanza sobre la cama. El sentimiento latente de hace años estalla. Su potencia le proporciona una breve dosis de energía a su mente debilitada. Toda la miserable rareza de su vida se le es revelada de golpe, y grita apasionadamente: «Wakefield, Wakefield, estás loco». Quizá lo estaba. La singularidad de su situación lo debe haber amoldado a sí mismo de tal manera que, en relación con sus pares y a los asuntos de la vida, no se podría decir que éste se encontraba en su más sano juicio. Se las había arreglado, o más bien la situación se habría dado, para separarse del resto del mundo, para desaparecer, para perder su lugar y sus privilegios con los vivos, sin ser admitido entre los muertos. La vida de un ermitaño no es de ninguna manera paralela a la suya. Él seguía en el bullicio de la ciudad, como años atrás, pero la multitud en movimiento era incapaz de verlo. Figurativamente hablando, siempre se encontró al lado de su esposa y de la llama de su hogar. Sin embargo, era incapaz de sentir el calor de una ni el afecto de la otra. Era el inusual destino de Wakefield, el de conservar su cuota original de afectos humanos y de mantenerse involucrado en los intereses de la gente, habiendo perdido cualquier influencia recíproca sobre estos. Sería un ejercicio muy interesante el delinear los efectos que tales circunstancias tuvieron sobre su corazón e intelecto por separado y al unísono. Aún así, cambiado como estaba, rara vez era consciente de ello, declarándose el mismo hombre de siempre. Sin duda, pequeños destellos de realidad lo alcanzaban, pero solo por un instante. A pesar de esto, él seguía repitiendo: «Volveré pronto», sin darse cuenta de que llevaba diciendo lo mismo por 20 años. Imagino que estos 20 años parecerían, en retrospectiva,
apenas más largos que la semana a la cual Wakefield habría limitado su primera ausencia. Él consideraría el asunto como no más que un interludio en el tema principal de su vida, cuando, después de un pequeño rato más, consideraría hora de regresar a su hogar. Su esposa aplaudiría de alegría al ver al envejecido señor Wakefield. Vaya error. Si el tiempo aguardase al fin de nuestras locuras favoritas, seríamos jóvenes, todos nosotros, de aquí hasta el fin de los días. Un día, en el 20º año de su desaparición, Wakefield se encuentra en su caminata usual hacia la casa que aún llama suya. Es una noche con viento de otoño, con lluvias frecuentes que resuenan en el pavimento y que desaparecen antes de que un paraguas pueda ser abierto. Deteniéndose cerca de la casa, Wakefield divisa, a través de la ventana de la sala del segundo piso, el destello rojo y el brillante y errático vaivén de un fuego acogedor. En el techo se refleja la irregular sombra de la buena señora Wakefield. El gorro, la nariz, la barbilla y la ancha cintura forman una admirable caricatura que baila al ritmo de la oscilante llama de una manera casi demasiado alegre para tratarse de la sombra de una viuda envejecida. En ese momento, un aguacero comienza a descender y es guiado por el intenso ventarrón directamente a la cara y el pecho de Wakefield. El frío otoñal recorre su cuerpo. ¿Acaso se quedará ahí parado, mojado y tiritando, cuando su propio hogar posee un buen fuego para calentarlo, y cuando su propia esposa correrá a buscar el abrigo gris y la ropa interior que, sin lugar a dudas, ella ha mantenido cuidadosamente en el armario de su habitación? No, Wakefield no es tan tonto. Asciende las escaleras, lentamente, pues 20 años desde su primer descenso han endurecido sus piernas, aunque él no lo sabe. Detente, Wakefield. ¿Volverás al único hogar que te queda? Entonces pisa tu tumba. La puerta se abre. Al ingresar, damos una última mirada a su rostro y reconocemos esa sonrisa astuta, la cual fue precursora de la pequeña broma que desde entonces ha estado jugándole a su esposa. Cuán despiadadamente ha confundido a la pobre mujer. En fin, que descanses, Wakefield. Este feliz suceso, suponiéndolo como tal, solo pudo haber ocurrido en un momento no premeditado. No seguiremos a nuestro amigo a través del umbral. Ya nos ha dado mucho alimento para el pensamiento, una porción del cual prestará su sabiduría hacia una moral y tomará la forma de un personaje. En medio del aparente caos de nuestro misterioso mundo, las personas están tan ajustadas a un sistema, y ese sistema a otros entre sí y a un conjunto, que, al dar un paso al lado por un instante, el ser se expone al terrible riesgo de perder su lugar para siempre. Como Wakefield, este se podría transformar, como fuere, en el paria del universo.